Buenas tardes. El trabajo que vamos a presentar se trata de los resultados de una encuesta que tiene que ver con el conocimiento sobre el medio ambiente de los estudiantes de la Universidad Mariana. Nuestro grupo está conformado por Tania Bolaños, David Burbano, Meile Grajales, Viviana Palacios y Andrés Tello. Introducción. El presente trabajo se refiere al tema de la clasificación de los residuos sólidos, contaminación del agua, aire y suelo, mala información ambiental, entre otros, en donde se habló si la comunidad universitaria sabe poner cada uno de los residuos sólidos en la caneca correcta o si les han brindado algún tipo de información o charla sobre los temas ambientales dentro de la Universidad Mariana. Para ello, se hizo las respectivas encuestas. La característica principal de este tipo de encuestas es tener conocimiento si los estudiantes están realizando una buena clasificación de los residuos, como si también les han brindado información sobre los aspectos ambientales. Las encuestas son una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Mediante la encuesta se obtiene datos de interés sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. Se desarrolló la probabilidad, puesto que la probabilidad y la estadística son sin duda las ramas de la matemática que están en mayor auge en este siglo y tienen una tremenda aplicabilidad en todos los aspectos y ciencias, especialmente en las ciencias sociales, puesto que aquellas variables que influyen en dichas ciencias económicas, demográficas, suelen tener carácter aleatorio, es decir, no son deterministas, y se fundamentan en predicciones a partir de datos conocidos. Todo aquello que implique predicción nos lleva al terreno de la probabilidad. Para tener más conocimiento sobre las encuestas y sobre lo que se encuestó, es necesario saber lo que se preguntó, como las consecuencias ambientales de algunos residuos, como el plástico que llega al océano y al igual que su producción. El aumento de residuos de plástico se ha incrementado de forma dramática, como consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono. Unos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, formando el 60-80% de la basura marina, en su mayoría en forma de microplásticos, que son fragmentos inferiores a 5 milímetros. El presente trabajo se realizó por el interés de poner en práctica todo lo visto en clase. La metodología que se realizó hacer encuestas a diferentes estudiantes de diferentes carreras que por consiguiente se la usó para las gráficas y análisis de los respectivos datos obtenidos, como también para realizar las diferentes probabilidades. Por último, la finalidad del presente fue que se realizó una recolección de datos, se afianzó los temas vistos en clase, se puso en práctica lo visto en clase y se argumentó los resultados obtenidos. A continuación presentaremos las preguntas que se realizaron y sus resultados. Cuando mira basura en la calle, ¿usted la deposita en un contenedor? Los encuestados fueron 50 estudiantes escogidos de diferentes carreras. De 50 respuestas obtenidas, el 56% dijo que no y el 44% dijo que sí. En la tabla de aplicando estadística descriptiva obtenemos la frecuencia dividida entre el número de datos totales, la frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada dividida entre el número de datos. Como podemos ver, la frecuencia porcentual que más resalta es la del no. La siguiente pregunta es: ¿usted o su familia clasifica los residuos sólidos en casa? El dato que mayor porcentaje se obtuvo fue el de no.
lo que nos da a entender que los estudiantes en su casa no tienen conocimiento de cómo reciclar y por ende no lo hacen. ¿Con qué frecuencia consume bebidas embotelladas en plástico? Esta pregunta es una de las que tiene varias opciones. Y como podemos observar, en este caso los estudiantes no consumen siempre las bebidas embotelladas en plástico, sino que ocasionalmente en semana. Y la frecuencia, por eso la frecuencia que sobresale es la de ocasionalmente en semana, y así como su porcentaje. ¿Sabe en qué contenedor se debe depositar las botellas plásticas? En esta pregunta, la que mayor porcentaje tiene es la de 44%. Y estos estudiantes acertaron. La frecuencia que mayor datos tiene es la de 22 y por ende su frecuencia porcentual es de 44%. Hace uso de recipientes de poliestireno expandido o icopor. Se obtuvo un resultado de 64% para la respuesta no y 36% para la respuesta sí, con una frecuencia de 18 personas para el sí y 32 personas para el no. Se obtuvo que la frecuencia más repetitiva fue para la respuesta no. ¿Sabe en qué contenedor se debe depositar los recipientes de icopor? Para esta gráfica obtenemos una respuesta del 60% que no sabe, el 12% para el verde, el 12% para el gris y el 16% para el azul. Esta gráfica nos indica que las personas no están enteradas de cómo realizar un buen reciclaje en los contenedores. Y tenemos que la frecuencia de 30 personas es la que más se repite. En tu lugar de residencia, ¿cuántos electrodomésticos permanecen encendidos durante el día? Se obtuvo un 40% para más de 2, un 12% para ninguno y un 48% para menos de 4. Esta gráfica nos indica que la mayoría de las personas está utilizando por lo menos un electrodoméstico prendido todo el día. ¿Qué problema ambiental consideras que es más dañino? Esta fue una pregunta de selección múltiple en donde se obtuvo que la contaminación y agotamiento de las fuentes hídricas es el problema que consideran más dañino, con un 74%. ¿Consideras que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente tiene que ser? Un 82% de los estudiantes de la universidad determinaron que debe ser inmediato. Para esto tenemos una categoría de largo plazo, mediano plazo, inmediato y no sabe. En esta parte obtuvimos una mayor frecuencia en inmediato. ¿Usted ha recibido cursos de concientización ambiental en la universidad? Los estudiantes respondieron que no, un 68%, y la mayor frecuencia la obtuvo la categoría de no. ¿Consideras importante una capacitación ambiental en la universidad? El 100% respondió que sí, que es importante, y la categoría que tuvo una mayor frecuencia, por ende, fue el sí. ¿Usted está de acuerdo con el día no vehicular a favor de mejorar el medio ambiente? El 98%, con un total de 49 personas, respondieron que sí. ¿Está de acuerdo que el transporte público transite el día de no carro? El 70%, con un total de 35 personas, respondieron que sí. El otro 30%, con un total de 15 personas, respondieron que no. ¿Cómo crees que la comunidad universitaria debe enterarse de las medidas encaminadas a la protección del medio ambiente? El 54% de las personas, con un total de 27, respondieron con charlas o capacitaciones. El dato más mínimo fue por la divulgación masiva de memes. Probabilidad. Teniendo en cuenta la pregunta, ¿qué problema ambiental consideras más dañino?
¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno haya escogido minería? La probabilidad de A es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Esto es igual a 18/50 por un total de 36%. Respuesta: la probabilidad de que por lo menos uno haya escogido la minería es el 36%. Teniendo en cuenta la pregunta ¿cómo crees que la comunidad universitaria debe enterarse de las medidas encaminadas a la protección del medio ambiente? ¿Cuál es la probabilidad de que respondan no sabe no responde? La probabilidad de A es igual a 4/50 para un total del 80%. La probabilidad de que respondan no sabe no responde es de 8%. Teniendo en cuenta la pregunta, usted ha recibido cursos de concientización ambiental en la universidad. ¿Cuál es la posibilidad de que una persona escogida al azar haya recibido concientización ambiental en la universidad? Es igual a la probabilidad de A igual a 16/50 para un total de 32%. Entonces, la probabilidad de que al menos una persona escogida al azar haya recibido el curso de concientización ambiental es del 32%. Para la pregunta, ¿consideras que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente tiene que ser largo, mediano, inmediato? No sabe, no responde. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esta persona responda a largo plazo o inmediato? Es igual a la probabilidad de A unión B, igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces realizamos el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Esto es igual a 4/50 para un total del 90%. Entonces la probabilidad de que una persona escogida al azar responda a largo o inmediato plazo es del 90%. En una encuesta de 50 personas se realizó la pregunta de cuántos electrodomésticos permanecen prendidos en su casa durante el día, para lo que 24 respondieron más de 4, 20 más de 2 y 6 ninguno. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar, ésta tenga por lo menos un electrodoméstico prendido todo el día? Entonces, esto lo hacemos con la fórmula, en lo cual es 24 sobre 50, lo cual tiene un total de 88%. La probabilidad de escoger una persona que tenga por lo menos un electrodoméstico prendido es del 88%. La otra pregunta es, teniendo en cuenta la pregunta, ¿usted o su familia clasifica los residuos sólidos en su casa? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona escogida al azar recicle en su casa? Como lo utilizamos en la fórmula anterior, es lo mismo, 19 sobre 50, lo cual tiene un valor de 38%. Eso nos quiere decir que la probabilidad de que al escoger una persona al azar recicle en su casa es de 38%. Análisis. Se obtuvo los resultados y se analizó que gran parte de los estudiantes encuestados dentro de la Universidad Mariana estaban de acuerdo con hacer capacitaciones, puesto que dentro de los porcentajes dio que varios estudiantes no les hicieron alguna capacitación alguna. En el gráfico de la pregunta ¿con qué frecuencia consume bebidas embotelladas en el plástico?, resume las opiniones de los encuestados y puede notarse que una minoría, el 12%, señalan que una vez a la semana los utilizan, lo que quiere decir que en la universidad sí hay concientización sobre el medio ambiente, ya que no hay mucho uso de botellas de plástico. En la pregunta, ¿sabe en qué contenedor se debe depositar las botellas plásticas?, se observó que más de la mitad de las personas encuestadas no sabe en qué caneca depositar los plásticos. Solamente el 44% de los encuestados logró el resultado esperado, pero la otra parte de porcentaje no sabía o era errada. Conclusiones. Dentro de los resultados se observó que gran parte de los estudiantes encuestados informó que en su casa no hacían una buena clasificación de los residuos sólidos. Quiere decir que hace falta más información de cómo clasificar estos residuos y generar un poco más de concientización. La aplicación de la estadística ayudó al análisis de la información para en el futuro tomar decisiones que ayuden a mejorar los conocimientos de las personas sobre el medio ambiente. Con los resultados obtenidos de las encuestas y con la ayuda de la estadística se pudo concluir que la mayoría de las personas tienen conocimientos básicos acerca del medio ambiente. Después de haber aplicado la estadística descriptiva a los resultados arrojados de las encuestas, se puede concluir que debido a que son variables cualitativas, no se puede calcular las medidas de tendencia central, ni todas las variables que se le pueden calcular a las variables cuantitativas como varianza, rango, caja de bigotes, entre otras.